Hola a todos, mi nombre es Francisco del Campo, soy licenciado en Filosofía, coach PCC. Vengo trabajando, pasé mucho tiempo por el ámbito de la educación, trabajando en colegios. Pasé por el ámbito público, trabajando como coach. También he sido coach instructor de coaches, formando a futuros coaches en su formación. Estoy últimamente trabajando mucho en el ámbito privado, en las empresas, dando capacitaciones. Estoy dando clases en la Universidad Austral, teología, filosofía, también haciendo negociación, formación en negociación, liderazgo, gestión de conflictos, en Ditela y demás, ¿no? Bien, y en esta clase vamos a centrarnos en el tema del foco en el ser para el político, ¿no? Como una fuente de libertad. Primero, entender, yo me formé como filósofo y como carrera de base, y siempre uno cuando va estudiando filosofía va estudiando la manera de pensar de las personas, ¿no? De los distintos movimientos a lo largo de la historia, va viendo también según las ramas, la nociología, la metafísica, la antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente uno va estudiando distintos autores y la mirada que tienen. Pero, por otra parte, más allá de las ideas filosóficas, políticas, sociológicas que cada uno pueda tener, o a las que pueda adherir, está también las creencias personales que uno tiene, ¿no? Que a veces pueden coincidir y a veces no. Voy a poner un caso concreto. Imaginemos que algún político tenga una visión humanista, ¿no? Donde considera que, por ejemplo, el encuadre del personalismo comunitario, donde el ser humano se realiza con otros, ¿sí? Bien, adhiere a esas ideas, ¿sí? Del humanismo, puntualmente al personalismo comunitario, ¿no? Ahora, puede ser que esa misma persona que adhiere a esas ideas políticas, filosóficas, sociológicas, vamos a poner filosóficas primero, pero que impacta en otras ramas, ¿no? Puede ser que una persona piense eso, pero al mismo tiempo, eso que cree conceptualmente no necesariamente lo adhiere o lo encarna en su vida. Y está convencido, por ejemplo, que el valor de la persona tiene que ver con determinados logros económicos, ¿no? O que en el fondo, en su praxis, en su día a día, está convencido que las personas son hijas del rigor. ¿No? Esto de que me realizo en el amor con otros y demás, me parece que no va, ¿no? En la práctica está convencido de eso. Entonces acá podemos hacer como una distinción entre las ideas que alguien que se dedica a la política adhiere como postura política, como postura filosófica, y está también las propias creencias, las propias ideas, la propia manera de observar y de ver las cosas, que configuran su día a día. Por eso es clave preguntarse en qué creemos realmente, ¿no? Es decir, cuáles son no solo las ideas que me representan desde una postura política, sino cuáles son mis creencias personales y cómo entran en juego y combinación y una no combinación muchas veces unas con otras, ¿no? Que en el fondo estas creencias más personales son las que afectan el día a día no solo de un político, sino de cualquier persona. A mí me pasa mucho en el ámbito corporativo que la gente dice, sí, bueno, poner a la persona en el centro, los valores del respeto mutuo, pero después en el día a día está muy lindo ploteada la oficina, pero en el día a día pasa otra cosa. Bueno, eso habla de cosas a las cuales adherimos conceptualmente, pero no necesariamente las creemos vitalmente. Y en el coaching trabajamos un poquito desde este lado, desde qué manera concreta observamos las cosas, ¿no? Dentro de los distintos modos en los cuales uno puede identificar cómo observa las cosas y cómo trabajar lo que se llama en coaching el observador, los anteojos que tenemos puestos, entra en juego el detenernos a identificar dónde ponemos el foco. Es decir, es una manera concreta en la cual uno puede identificar cómo estoy viendo las cosas y esto cómo me impacta, ¿no? En el día a día, en las decisiones que tomo, en las acciones que establezco, las prioridades. Incluso
cómo me impacta emocionalmente, cuánto me motiva, ¿no? Ahora lo vamos a analizar, ¿no? La idea de esta clase es poder, así como un poco lo trabajamos ahí en el artículo, es la relación entre liderazgo y política. Porque, es decir, alguien que ejerce un rol en la política o que quiere dedicarse a la política, se plantea muchas veces cómo ser un buen líder, ¿no? Es decir, hay una íntima relación entre uno y otro. Si bien no son sinónimos liderazgo y política, el líder como tal, la palabra líder es de las pocas que no vienen de latín y griego en su etimología, ¿no? Dentro, cuando me toca dar clases, pero viene de to lead, ¿no? Que es aquel que, del inglés, ¿no? Aquel que encabeza, aquel que guía. Y si alguien se dedica a la política, se aboca a lo público, tiene una vocación por cómo hacer para ir a un determinado lugar y que vayamos juntos, ¿no? Es decir, el que se aboca a lo público necesita esta capacidad de liderar, de guiar a otros, ¿no? Hacia una visión y una acción común. Entonces, el político, por su vocación netamente comunitaria, necesita estos dotes de liderazgo. Y no solo de liderazgo en cuanto a guiar a otros, sino también de autoliderazgo. Porque una dimensión de liderazgo tiene que ver cómo yo me autolidero, cómo yo me autoguío hacia las metas. En este caso, insisto, pueden ser metas o fines que son descritos por una visión política, pero también por mis propias creencias y las propias metas que yo decido o establezco para mí, ¿no? Y créanme, esto es impresionante el desafío que aparece muchas veces, me ha tocado coachando a políticos, no tanto muchas veces la capacidad de liderar a otros, que eso sin duda está, ¿no? Pero también de autoliderarse. Porque muchas veces veo que se da como un tironeo, donde a veces las agendas propias o de otras, ¿no? Los objetivos que tienen otros dentro de un mismo partido, que no coinciden con mis propios valores, lo que se llama en Argentina como tragar sapo muchas veces, que tiene que ver con una falta de libertad, ¿sí? Que se da y que en el fondo toca el tema del autoliderazgo. Y qué desafiante es para un político poder encaminarse hacia sus metas conforme a sus propios valores, ¿no? Y acá quiero salir de como ese lugar común y fácil en el cual uno dice, bueno, en el fondo todos los políticos son iguales. Yo no quiero meterme en eso porque yo siento un privilegio de poder escuchar siempre en lo personal y entiendo muchas veces las luchas internas que se da en alguien que quiere abocarse a la política y el impacto que tiene a veces esta falta de libertad, ¿no? Y la dificultad que eso muchas veces conlleva para poder guiarse hacia las metas. Porque a veces no tiene que ver con las agendas de otros, a veces tiene que ver con un sentido de responsabilidad o un cierto temor. Uno tiene que cuidarse más de lo que dice, de los gestos que tiene, las decisiones que toma. Y esto te va quitando cierta libertad interior, pero porque entendés que cumplís un rol importante dentro de la sociedad. Y lo que vos haces o dejás de hacer no tiene un impacto menor, digamos, justamente por el rol que uno cumple dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, qué importante es la capacidad esta de autoliderarse, de no desviarse de las metas, de los propios valores que me llevaron a meterme en política, ¿no? Y es uno de los grandes desafíos que veo que se da, sobre todo en el abordaje más personal, ¿no? En el ámbito público, a veces en las conversaciones con otros, en una reunión de partido, por ejemplo, tendemos a caer en Bien, el punto es este. Nosotros decíamos, vamos a ver cómo identificar los anteojos que tenemos según dónde estamos poniendo el foco, ¿no? Que a veces, insisto, podemos desenfocarnos. El tema es desenfocarnos de qué. Bueno, y acá vamos a una distinción conceptual. Cuando las personas nos ponemos un objetivo, sea cual sea, en cualquier ámbito, podemos poner el foco en el ser, en el hacer o en el tener. Que paso a explicar cada uno. ¿Qué significa poner el foco en el tener? Cuando nosotros ponemos el foco en el tener,
estamos poniendo la mirada principalmente en los resultados, en un objetivo concreto. Por ejemplo, tener un título, un cargo político, ser elegido en una elección legislativa, por ejemplo. Y esta orientación al resultado en sí misma no es mala, es bueno, pero este foco excesivo en el resultado puede hacerme descuidar de otros aspectos importantes, sobre todo si me dedico a la política, donde hay una agenda que a veces nos sobrepasa, ¿no? Por otra parte, en el segundo lugar, podemos poner foco en el hacer. ¿Qué significa poner foco en el hacer? Me detengo o pongo toda mi energía en la agenda, ¿sí? Hago campañas, charlas, reuniones, y en el fondo, para mí hacer política es hacer todas esas cosas, ¿no? Se termina traduciendo muchas veces en una agenda explotada, ¿sí? O en roles determinados, o considero que soy importante porque estoy haciendo, el foco en el hacer, estoy haciendo cosas con gente importante, etcétera, etcétera, ¿no? Parece productivo, pero nos puede llevar a un activismo en el cual también podemos desenfocarnos. Por último está el foco en el ser. ¿Qué significa el foco en el ser? Estamos siendo al hacer eso o al perseguir ese resultado. Acá tengo que hacer un paréntesis y una aclaración como filósofo, porque cuando un filósofo habla del ser puede significar muchas cosas, ¿sí? Cuando planteo quién estamos siendo, desde el coaching ontológico hablamos del ser no tanto en un sentido metafísico, diría en términos aristotélicos, de naturaleza primera, ¿no? Es decir, no en cuanto al actus essendi que hace que el ente sea ente, ¿no? Sino más bien a lo que se llama el infieri, el hacerse, el desenvolverse, lo que sería, en términos aristotélicos, naturaleza segunda. Es decir, yo, por ejemplo, yo soy persona, tengo un acto de ser que hace que sea un ser humano, ¿sí? Ahora, me comporte como ser humano y otras formas de desenvolverme que no explotan toda esa potencialidad que está en mi naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de quiénes estamos siendo, estrictamente es cómo nos vamos desenvolviendo, en quiénes nos vamos convirtiendo. Yo entré a la política porque quería un mundo más justo, por ejemplo. ¿Quién estoy siendo cuando hago política? Eso que voy desenvolviendo, eso que voy desarrollando, ¿responde a lo que me llevó a meterme en política o no? Estoy poniendo el foco en las cosas que hago. ¿Dónde está presente eso? ¿Lo tengo presente? Me desenfoqué y estoy más pensando en tal cargo o tales acciones y en el fondo me mareé de para qué estoy donde estoy, ¿no? Bueno, eso. Lo tenemos potencialmente en nuestra naturaleza por nuestra naturaleza primera, ¿sí? Pero una naturaleza segunda es que a través de las acciones y las decisiones vamos siendo fuertes, siendo inteligentes, siendo prudentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un ser que sale por este desarrollo de las acciones, ¿no? Entonces, es importante no solo el hecho de que me haya metido en política, sino en quién me voy convirtiendo, de dónde voy poniendo el foco en la tarea política, ¿no? Porque es importante, quiero remarcar 6 puntos a partir de los cuales me parece importante poner el foco en el ser. En primer lugar, porque cuando nosotros ponemos el foco en el ser, tener en cuenta que los resultados que tengamos y va a tener en gran parte
actuar, ¿sí? Y esta manera de ver las cosas, por ejemplo, si yo pienso que no puedes confiar en nadie, tengo esta creencia de que todos son traidores, ¿sí? Si yo creo esto se va a traducir en un determinado accionar. Y piensen qué problemático puede ser para un político, qué desafiante, si yo no confío en nadie, si yo creo que todos los seres humanos son traidores, por naturaleza, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Las alianzas que genere van a tener una cierta inestabilidad, voy a estar más preocupado en ver cómo me cubro del otro, en toda la rosca política que ya ustedes lo conocerán de sobra. Entonces, poner el foco en el ser, en quién estoy siendo, cómo estoy pensando, los valores sobre los cuales me estoy arraigando, me ayuda a entender también cómo me voy a ir desenvolviendo. Tener en cuenta esto, ¿no? Es un primer aspecto a la hora de poner el foco en el ser. Un segundo aspecto. El ser es una gran fuente de motivación. Imaginemos que hay un ministro o presidente recién elegido, ¿sí? Va a estar muy contento por el nombramiento, pero después se va a acostumbrar a eso. Y después ya va a ser su día a día. Entonces, si su motivación es tener este cargo, ¿sí? Bueno, esa motivación va a durar un tiempo limitado. O si su motivación pasa por hago cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, estoy reunido, me motiva mucho tener una reunión con tal deportista, con tal político, hacer tales cosas o roles, ¿sí? Bueno, también en algún momento eso puede llegar a aburrirme y tener una cierta limitación. En cambio, cuando yo pongo el foco en el ser y me empiezo a conectar con qué me llevó a hacer política, supongamos, quiero hacer más solidaria, ¿sí? O quizás creencias religiosas que entran en juego a la hora de meterme en política. Bueno, si yo conecto con eso, si pongo el foco en eso, en el día a día, el punto es que tengo una mayor fuente de motivación y que además me lleva a estar conectado con eso en todo momento. Ahora tiene que ver con otro aspecto que voy a señalar más adelante, ¿no? Por otra parte, un tercer punto que tiene que ver con que es una fuente de flexibilidad y de creatividad. Porque ¿qué es lo que pasa? Si mi foco está puesto en el tener, en un resultado, bueno, ser presidente lo lográs en momentos muy puntuales de tu vida política con mucho viento a favor, ¿no? Ahora, si tu foco está puesto en el quién está siendo, estoy siendo un factor de cambio en la sociedad, ¿no? Este es mi valor principal, supongamos. Eso yo lo puedo hacer en analizar ese valor, ¿no? En cuarto lugar, es una gran fuente de libertad el poner el foco en el ser, porque si yo tengo el foco puesto en obtener un cargo y esto se convierte en lo único que veo, en lo único que valoro, y considero que soy valioso en la medida solamente en que obtengo ese resultado, puedo llegar a buscar los medios necesarios, incluso yendo contra mis propios valores o contra mi propia vocación original que me ha llevado a hacer política. ¿Por qué? Porque en el fondo yo soy ese resultado, ¿no? Y esto puede ser un problema y a la larga una gran fuente de desmotivación muchas veces y de desorientación, ¿no? En quinto lugar, esto que les decía, está vinculado con lo que decía hace un rato, que poner el foco en el ser me implica para mí estar ya viviendo aquella... Quiero una sociedad más transparente y menos corrupta. Yo, si pongo el foco en el ser y vivo consistente con esos valores que me llevaron a plantearme esta vocación política, yo hoy ya estoy viviendo esto. No tengo que esperar a ser presidente para eso. En sexto lugar, poner el foco en el ser es también una invitación a tener una vida auténtica. Y yo creo que esto, en los tiempos en los que vivimos hoy, para los políticos, esto es crítico. Hasta les diría que es algo estratégico y ser astuto, porque
Hace un par de años, no muchos, un político para poder posicionarse, con tener una buena visibilidad, una buena campaña de comunicación y de que eso hace que si yo no vivo auténticamente y genuinamente, por ejemplo, la transparencia, en algún momento con un celular, esa falta de autenticidad se va a transparentar. Alguien lo va a captar en una cámara, en una reunión, etcétera, etcétera. Hasta les diría por astucia, el poner el foco en el ser. Y no soy solo esta reunión, no soy solo esta foto, no soy solo este cargo, sino que yo vivo mis valores. Cuando uno vive auténticamente eso, después se traduce, se visibiliza. Hoy más que nunca. Y si no sos auténtico, también se visibiliza. Y yo creo que estamos también en un cambio generacional en el cual esa espontaneidad, esa autenticidad es muy valorada. Después veremos las distintas autenticidades si nos gustan o no, pero sí es un aspecto que genera confianza. Tiene el poner el foco en el ser. ¿Cómo hacer para reenfocarnos? Porque a veces podemos desenfocarnos, sobre todo imagínense que están en año electoral. Y uno está más preocupado por la agenda, las acciones y también por efectivamente lograr el objetivo que uno se propone. Eso no está mal, pero el tema es que constantemente, venimos a decir, diariamente necesitamos volver a poner el foco en el ser, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Lo primero es identificar, ¿no? Ponerle nombre a dónde estoy poniendo el foco. En mi día a día, ¿dónde estoy? Voy a esta reunión con tal región, con mi partido o una posible alianza con otro. ¿Qué estoy buscando? ¿Dónde estoy poniendo el foco? ¿Sí? ¿En el resultado, en el hacer o en quién estoy siendo al tener esta reunión? Y puedo preguntarme, entonces, ¿cómo estoy viendo las cosas? ¿Cómo pienso? ¿Qué siento? ¿Qué priorizo? ¿Sí? Una vez que uno identifica esto, permite, si es que no está enfocado en el ser, reenfocarse y salir a veces de esa trampa. Para eso puedo preguntarme concretamente, ¿para qué, por ejemplo, ¿no? Tratando de conectar con el valor o el sentido, ¿para qué me involucré en política? Y concretamente, estoy acá por juntarme con esta persona, estoy yendo de camino. ¿Para qué me involucré? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Qué cosas son las que creo y valoro de mi vocación política? ¿Y cómo esto lo voy a llevar adelante en esta reunión concreta? La búsqueda de transparencia o el hacer una sociedad más justa. ¿Cómo conecto directamente esto que me llevó voy a realizar para que eso ocurra? Y acá una sugerencia, ¿no? Tratar de poner lo que se llama en coaching, en el diseño de acciones, las condiciones de satisfacción. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En dónde? ¿Con quiénes? ¿No? Tratar de llevarlo a la concreción, ¿sí? Bueno, entonces voy a trabajar este tema, escribir tal cosa, hablar con tal persona, voy a hacer tal día, tal hora, ¿sí? Y en eso agendar las acciones para que no queden en una intención, porque después el día a día nos come. Si este trabajo de reenfocar en el ser, incluso lo podemos hacer con otros de manera grupal, no solo de manera individual, de manera grupal, eso tiene un plus, no nos vamos a meter en eso, ya con esto voy cerrando, pero sí tengan en cuenta esto, que a la hora de liderar a otros y de que me lleva o lo que me lleva a meter en política. Esto muchas veces ayuda en un equipo, ¿sí? Por ejemplo, en un equipo de campaña, a generar una sinergia y unidad mucho más grande, ¿sí? Y esto que muchas veces en el día a día, los distintos criterios, a veces los distintos egos, etcétera, etcétera, nos llevan a
a que no trabajemos coordinadamente, cuando compartimos esta visión, ¿sí? Lo que la propia vocación, y cuando reenfocamos en el ser, podemos encontrar puntos en común en los cuales podamos alinearnos también mucho mejor de cara a objetivos concretos que después nos ponemos. Porque, y con esto cierro, no se trata de no apuntar a los resultados, no se trata de que no se transformen en acciones. De hecho, las propuestas con las preguntas van hacia eso. El tema es, al hacer lo que hago o al buscar este resultado, mi foco, ¿dónde está puesto? Si yo tengo foco puesto en el ser, ¿sí? Voy a encontrar. Termino, espero que les resulte